quien los manda saludar muy emocionadamente. El análisis del Sindicato de Mineros sobre la iniciativa de reforma laboral que con carácter de preferente envía Felipe Calderón a la Cámara de Diputados lleva a la conclusión de que se trata de una reforma que, de aprobarse, haría que la ley dejara de ser tutelar del trabajo y de los trabajadores para convertirse en protectora del capital y de los empresarios. Por lo tanto, es una propuesta jurídicamente inaceptable, ya que además de pretender que las leyes mexicanas abandonen su papel de reglamentar y promover el equilibrio entre los factores capital y trabajo, violan la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la propia Ley Federal del Trabajo actual y los convenios internacionales sobre los derechos de los trabajadores. Es una propuesta que haría retroceder los derechos laborales, que son plenos derechos humanos según lo establece la Constitución en su artículo primero. Lo haría retroceder a los remotos tiempos del orden antisocial del porfirismo. Los aspectos cuantitativos de esta propuesta de reforma laboral son indicadores de un afán destructivo que se quedan por completo atrás de sus peligrosos y significados y negativas intenciones sociales, políticas e ideológicas que desde el constituyente del 17 y a lo largo del se fueron desarrollando con el propósito de proveer a los trabajadores con instrumentos legales que los defiendan frente a los abusos del empresariado. Esta reforma lo primero que destruiría son los empleos de planta, la estabilidad de los empleos para sustituirlos por empleos eventuales y por horas, lo cual abarataría inevitablemente los salarios y las prestaciones, dado que los salarios eventuales serán siempre por debajo de los de planta. La reforma facilita los despidos, ya que abarata los juicios de despido, porque si llegan a convertirse en ley, solo se pagará un año de salarios caídos en los litigios laborales, en tanto que los tiempos adicionales de un litigio serían gratuitos para los patrones. El establecimiento de contratos eventuales y por horas de esta propuesta traería como principal consecuencia la caída del salario y las prestaciones de las cuotas del Seguro Social, del Infonavit y del Fobiste y demás instituciones laborales, lo cual pondría a estas instituciones en la más severa crisis de cuantas hasta el día de hoy hayan enfrentado. Esta iniciativa pretende esclavizar el trabajo de los mexicanos, sean no sindicalizados, estén adscritos a una u otra organización sindical. Esto resulta una agresión contra la historia, lo cual debe seguir marchando en el sentido de proteger los derechos obreros y la libertad de asociación sindical, cuya principal determinación es que los trabajadores puedan efectivamente ejercer esa libertad de asociación, si bien no se niega formalmente, pero hipócritamente se anula a profundidad sus aplicaciones y prácticas. El proyecto de reforma preferente enviada a la Cámara de Diputados incluye un texto de trabajos especiales y crea el capítulo nuevo para los mineros, debido, según dice, a los lamentables accidentes ocurridos en la industria minera. Se reforma el artículo 343 en las letras A, B, C, D y E con aspectos a normas y condiciones de seguridad. En los centros de mineros se prohíbe el trabajo a menores de 18 años. Se toman más medidas de seguridad e higiene en las minas, las mismas que ya están establecidas en la ley y en los reglamentos. Medidas de prevención, en eso no hay nada nuevo, pues las marca la misma ley. Pero cuando se trata de obligar a los patrones que cumplan esas normas de seguridad, la reforma opera con suavidad para castigar a los empresarios mineros. Por no cumplir con sus obligaciones, el patrón, sea por dolo o culpa, porque omita cumplir las medidas de seguridad y produzca riesgos en el trabajo, pagaría la multa de 2,000 salarios mínimos a razón de 62.33 pesos diarios por un accidente que cause incapacidad parcial a uno o varios trabajadores, multa de 3,500 salarios mínimos por causar incapacidad total permanente, y eliminan en donde decía de que prisión de 3 a 6 años
y multa de 5,000 salarios mínimos por causar la muerte de uno o más trabajadores. En otras palabras, en el primer caso el patrón pagaría 124,000 pesos por un accidente de incapacidad parcial. En el segundo caso pagaría 218,000 pesos por un accidente por incapacidad total. Y por una tragedia como la de Pasta de Conchos con 65 muertos, el patrón hubiera pagado 311,650 pesos y el costo de una fianza por un delito menor, pero no quedó en este capítulo para no perjudicarlos. Este capítulo va más enfocado a las minas de carbón, pues en el artículo 343-A estipula lo siguiente: las disposiciones de este capítulo son aplicables en todas las minas de carbón de la República Mexicana y a todos sus desarrollos mineros en cualquiera de sus etapas en que se encuentren. No se generaliza para todo el sector minero, y el problema es que en toda la industria minera hay accidentes de diferentes magnitudes, como tampoco se regula en este capítulo las sanciones para los que operen minas en forma clandestina. Por tanto, en este capítulo, que es el único que habla de la minería, no vemos ninguna mejora para el sector minero. Otra de las situaciones, para el Sindicato Nacional de Mineros, la transparencia sindical prácticamente no le quita el sueño, pero sí le parece discriminatoria y totalmente parcial exigirle esta rendición de cuentas solo a los sindicatos y no a las empresas, las cuales deben de ser obligadas a transparencia, cuya omisión en la iniciativa configura una protección adicional a los patrones. Como lo hemos señalado, deben ser objeto de una reforma patronal, ya que es a los empleadores a quienes cabe la más grave responsabilidad, tanto en los conflictos que se presentan como en las condiciones inequitativas del trabajo. Esta reforma debe incluir la exigencia de la transparencia empresarial, para que se sepa si éstas cumplen con las leyes, si transparentan sus situaciones fiscales, si están en lo correcto de sus adeudos y obligaciones en la tributación. Si gusta concluir, si es tan amable. Ya concluyo, señor. Una reforma que dé castigos efectivamente de cárcel a los que no cumplan las leyes en cualquier ámbito de la actividad económica nacional, que se comprometan con el país y no nos lleven a nuevas fugas de capital como las que habitualmente se realizan en contra de los intereses de la nación. El sindicato minero, su postura es: no está de acuerdo con la reforma laboral, pero sin embargo propone y da comentarios que les haré llegar a esa comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, don